Mesopotamia se consideraba el hogar de las primeras grandes civilizaciones, como los sumerios, que ya formaban reinos bien organizados en la Edad de Bronce. No obstante, es evidente que los seres humanos no vivían exclusivamente en Mesopotamia y se habían dispersado por gran parte del globo, la mayoría viviendo como nómadas o en pequeñas aldeas. Algunas tribus emigraron al norte de África alrededor del año 5000 a 500 a.C., donde establecieron aldeas y se expandieron a lo largo del Valle del Nilo, más precisamente en dos regiones que ahora conocemos como Alto Egipto y Bajo Egipto. Alto Egipto. La elección de esta región estuvo indudablemente influenciada por la presencia del famoso río Nilo, que no solo es el río más largo del mundo, sino que también fue el motor detrás del desarrollo de la cultura egipcia. Los antiguos egipcios llamaban al Nilo Api, que significaba gran río, y lo consideraban un regalo de los dioses a todos los seres vivos. Anualmente, el Nilo experimentaba periodos de inundación que regaban y enriquecían el suelo circundante, dejando sedimentos que oscurecían la tierra y la hacían fértil, facilitando la agricultura y la cría de animales. Los egipcios se referían a su tierra como Kemet, que se traduce como tierra negra, destacando la importancia de la fertilidad del suelo. La región más destacada fue lo que ahora se conoce como el delta del río Nilo, donde el río se ramifica y desemboca en el mar Mediterráneo, concentrando el mayor número de asentamientos humanos. Al igual que en los pueblos de Mesopotamia, el predominio de la agricultura fue el principal estímulo para fomentar el comercio y el desarrollo cultural entre los primeros egipcios. Con el tiempo, las aldeas se transformaron en ciudades independientes y pronto comenzaron a surgir los primeros gobernantes que se proclamaron a sí mismos como reyes soberanos de sus territorios. En el año 3100 a.C., un rey del Alto Egipto inició una campaña militar contra las demás ciudades. La identidad de este rey es centro de algunos desacuerdos entre historiadores. Su nombre se reporta como Narmer o Menes, con indicaciones de que Narmer sería el nombre correcto. Narmer tuvo éxito en su campaña y unificó a los pueblos del Bajo y Alto Egipto bajo su mando, convirtiéndose en el primer faraón de Egipto y dando inicio a las primeras dinastías egipcias, seguidas por 30 a lo largo de los siglos. Memphis. La ciudad de Memphis fue fundada por Narmer y durante mucho tiempo fue la capital del antiguo Egipto. La ciudad contaba con un puerto a orillas del río Nilo, donde se construían fábricas y talleres que producían desde jarras de cerámica hasta ropa y tintes, que se transportaban a ciudades vecinas por barco. Incluso en este periodo temprano de su historia, los egipcios ya enfrentaban enemigos, siendo los principales algunas tribus nubias y libanesas que no aceptaban el control egipcio, rebelándose constantemente y provocando combates violentos. Es posible que la esposa de Narmer fuera Neitot, una princesa del norte de África. Neitot fue la primera reina de Egipto y quizás la primera mujer faraona después de la muerte de Narmer, lo que la convertiría en la primera mujer en la historia en gobernar una dinastía durante la gran historia del Antiguo Egipto. Los faraones desempeñaron un papel más importante que la figura tradicional de los reyes y emperadores. Eran vistos como seres sagrados por los egipcios, según las creencias de la época, tenían una herencia de sangre divina siendo descendientes del dios Horus, y por eso solo aquellos que compartían el mismo linaje tenían derecho al trono. Esto explica por qué algunas mujeres asumieron el poder a lo largo de la historia egipcia, mientras que en otros pueblos contemporáneos solo los hombres tenían derecho a gobernar. Los egipcios preferían una mujer que tuviera sangre divina a un hombre que no la tuviera. Los faraones no solo eran los gobernantes, sino también los comandantes supremos del ejército, el primer magistrado y sacerdotes, ya que eran la figura más cercana a los dioses entre los humanos. A pesar de todos los beneficios que los faraones tenían a su disposición, la mayor parte de sus vidas no fueron fáciles, con algunos asumiendo el mando de la nación incluso antes de los 12 años. El heredero del trono real se preparaba desde la infancia para ocupar su posición, debía aprender sobre tácticas militares, historia de los reinos e historia de las conquistas militares, además de aprender sobre escritura y ritos religiosos.
A pesar de toda la autoridad que tenían, era raro que los faraones permanecieran en el poder por mucho tiempo, y su reinado se veía a menudo interrumpido por invasores o golpes de estado. Fiesta de Opet. Para prolongar el reinado de los faraones, se celebraban festivales rituales conocidos como la Fiesta de Opet. El propósito de estos festivales era rejuvenecer al faraón y reforzar su vínculo con los dioses. Cuando un faraón lograba permanecer en el poder durante unos 30 años, se organizaba una gran celebración para exaltar su reinado. Al final de su vida, se celebraban con fiestas, cantos y rituales de paso al otro mundo. Alrededor del año 2686 a.C., comenzó la fase conocida como el Imperio Antiguo, también llamada la Edad de las Pirámides. Durante este periodo, Egipto ya se había consolidado como un imperio y mantenía relaciones comerciales con los pueblos libaneses, los palestinos y los reinos de Mesopotamia, haciendo de Egipto una tierra de grandes riquezas. Durante el Imperio Antiguo se hicieron grandes avances artísticos y arquitectónicos. Las pinturas que adornaban los templos y palacios se realizaban con gran habilidad, y las proporciones de los dibujos se calculaban cuidadosamente. El tinte utilizado provenía de extractos de plantas y minerales, e incluso se utilizaban insectos y sangre de animales para lograr colores más vivos. Como resultado, muchas pinturas han mantenido sus colores y esplendor hasta el día de hoy. Estas pinturas podían representar desde la vida cotidiana hasta grandes eventos como cosechas abundantes, la coronación de faraones o desastres naturales. En el ámbito económico, se contabilizaba y registraba toda la producción, lo que permitió una gestión más precisa de los recursos. Los funcionarios del gobierno recaudaban impuestos, reclutaban campesinos para trabajar en los cultivos o en la construcción y dirigían el sistema jurídico, incluyendo patrullas de soldados y combatiendo delitos. Durante el Imperio Antiguo también se hicieron avances en el área militar, con soldados equipados con corazas de lana o cuero, escudos de madera y cuero, y la emblemática espada copes que data de este periodo. Alrededor del año 2200 a.C., hubo un gran periodo de sequía en Egipto que duró 140 años, generando hambre en la población y una disminución del poder económico y social. Una ola de inestabilidad se apoderó de Egipto y el gobierno del faraón perdió el control de sus territorios. Algunas provincias más alejadas de la capital se rebelaron y declararon su independencia. Con esto, los líderes de las provincias rebeldes dejaron de pagar impuestos al gobierno central y enriquecieron sus propias regiones, dando lugar a una especie de líderes mafiosos, ya que contrataron a criminales y desertores para su protección. Finalmente, dos grupos se destacaron, uno comandando el Bajo Egipto desde la ciudad de Heracleópolis y el otro comandando el Alto Egipto desde la ciudad de Tebas. Alrededor del año 2055 a.C., las fuerzas de Tebas, comandadas por Mentuhotep II, derrotaron a los gobernantes de Heracleópolis, unificando nuevamente a Egipto y comenzando el periodo llamado el Imperio Medio. Después de restablecer el control militar en Egipto, fue necesario recuperar la economía y se construyeron nuevos sistemas de irrigación, así como nuevos monumentos a los dioses. Mentuhotep II comenzó una campaña militar para conquistar Nubia, ya que era una región rica en vetas de oro y joyas preciosas, algo que sería muy lucrativo para las debilitadas arcas egipcias. Mentuhotep II murió después de reinar durante 51 años y fue enterrado junto con sus 6 esposas en un complejo funerario en Deir el-Bahari. Al haber recuperado Egipto su poderío financiero y sin grandes amenazas externas, el imperio entró en un periodo considerado como erudito. Durante el Imperio Medio, se puso de relieve el concepto de la vida en el más allá y la muerte, ya que se consideraba un rito de paso y comenzó a recibir aún más atención en la vida cotidiana de los egipcios. Otro aspecto destacado fue que los gobernantes reanudaron la costumbre de elegir pirámides como sus tumbas, ordenando la construcción de monumentos cada vez más grandes. La construcción de pirámides comenzó durante el Imperio Antiguo. La primera fue la pirámide de Zoser, que fue construida alrededor del año 2630 a.C., al noroeste de la ciudad de Memphis.
La pirámide de Djoser y su complejo de tumbas se consideran las estructuras monumentales más antiguas del mundo, y fueron diseñadas por el arquitecto Imhotep, quien durante su vida fue probablemente uno de los hombres más importantes de Egipto, siendo conocedor de varias áreas como medicina, religión y carpintería. Imhotep forma parte de un pequeño grupo de plebeyos que recibieron el estatus de divinidad en el antiguo Egipto, un honor usualmente reservado para los miembros más importantes de la nobleza. Hasta el día de hoy, se han encontrado y contabilizado 123 pirámides en Egipto, algunas de ellas ya prácticamente en ruinas. La decisión de construir tumbas en forma de pirámides se debe a que es la forma más segura de elegir un monumento, ya que su base es más ancha y más pesada que la cima. Aún así, algunas pirámides se derrumbaron en la antigüedad debido a irregularidades en su forma o la mala elección del terreno. Cuando esto ocurrió, se ejecutó al constructor responsable. Todavía existe el caso de la famosa pirámide curva que ha permanecido en pie. Pirámide acodada. Hasta hoy, es claro que la forma de la pirámide acodada ha cambiado durante su construcción. La edificación de las pirámides requería de un esfuerzo físico considerable y una logística muy avanzada. Las piedras de granito, que pesaban aproximadamente 2.5 toneladas cada una, eran extraídas de canteras ubicadas a una distancia de hasta 800 kilómetros del lugar de construcción. Posteriormente, se transportaban en balsas a lo largo del río Nilo. Una vez descargadas, las piedras eran trasladadas con cuerdas y trineos al sitio de construcción, donde eran cortadas y ajustadas hasta alcanzar la forma deseada. Solo entonces eran arrastradas a través de rampas hasta el lugar donde se colocarían de manera permanente. No se sabe con certeza cuántos trabajadores participaron en la construcción, pero se estima que más de 30.000 hombres trabajaron arduamente para erigir estos grandes monumentos. La mayoría eran hombres libres que recibían un salario y exención de impuestos por su trabajo, aunque también se utilizaban muchos esclavos, asignándoles las tareas más duras y agotadoras. Las pirámides fueron construidas por mandato de los faraones para servir como sus tumbas y demostrar su poder y autoridad. Además, tenían un carácter simbólico para los egipcios, que creían que la tierra tenía su origen en un monte primordial en forma de pirámide. Las pirámides más famosas son las de Giza, situadas en la necrópolis de Giza, cerca de la ciudad de El Cairo. La necrópolis cuenta con 3 pirámides principales. La más alta es la pirámide de Keops, seguida por la pirámide de Kefren y la más pequeña, la pirámide de Micerino. También hay algunos monumentos más pequeños cerca de las pirámides que se denominan pirámides de las reinas. La Gran Esfinge también forma parte de la necrópolis. En su cúspide, las pirámides estaban terminadas con una capa de piedra caliza blanca pulida que reflejaba la luz del sol desde la distancia, y en la parte superior, estaban rematadas con piedras adornadas con escritos jeroglíficos. Incluso es posible que algunas pirámides tuvieran una capa hecha o forrada de oro, lo cual sin duda era un espectáculo impresionante. Las pirámides de las reinas tenían una altura original impresionante de 146,5 metros, y hoy en día la Gran Pirámide mide 138 metros, siendo la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que aún existe. Casi todas las pirámides fueron saqueadas, tanto por dentro como por fuera, con la cubierta de piedra caliza y las piedras de granito siendo retiradas para su uso en otros edificios a lo largo de los siglos. La dedicación en la construcción de estos gigantescos monumentos funerarios estaba vinculada a la religión de los antiguos egipcios, que influía profundamente en su visión sobre la vida y la muerte. Dado que los egipcios no dejaron fuentes escritas que expliquen claramente sus creencias, los historiadores modernos utilizan las pinturas y escrituras dejadas en los templos, pirámides y tumbas como fuentes de estudio. Otra fuente de investigación son 3 colecciones de textos jeroglíficos que datan de diferentes periodos: el libro de las pirámides, el libro de los sarcófagos y el libro de los muertos. Los antiguos egipcios creían que los poseedores de sangre divina podrían resucitar después de unos pocos cientos de años y así retomar el lugar que les correspondía como gobernantes de la tierra. Este concepto de muerte y renacimiento explica la motivación de los faraones para crear ambientes donde
pudieran preservar sus cuerpos y volver a la vida. La práctica de la momificación tenía por objetivo preservar el cuerpo al que el soberano regresaría. Las pertenencias personales del faraón, como objetos preciosos, ropa y joyas, también fueron llevadas a la tumba. Durante el Antiguo Imperio, también se sacrificaban sus sirvientes personales, animales y sacerdotes, y en muchos casos, su esposa o esposas también eran enterradas junto con el faraón. Sin embargo, esta práctica perdió fuerza durante el Imperio Medio. Los sarcófagos también fueron de vital importancia para la reencarnación del faraón. El rostro del faraón fue tallado en el sarcófago con la mayor precisión posible para que, cuando el espíritu regresara al cuerpo, pudiera reconocer su propia apariencia en la vida. Hoy en día, las prácticas musulmanas son consideradas la religión oficial de Egipto, con la mayoría de la población siguiendo los preceptos del Islam sunita. Aún así, hay grupos neopaganos que siguen la religión y los dioses antiguos. Esta práctica se llama quemetismo. La historia del antiguo Egipto aún tiene grandes eventos y retrocesos que han marcado para siempre el curso de la historia de esta tierra llena de historias grandiosas y hechos impresionantes que han sobrevivido al tiempo gracias a las pinturas y monumentos dejados por los antiguos egipcios. Uno de los periodos más prometedores de la historia egipcia se conoce como el Imperio Medio, que se extendió de 2055 a 1650 a.C. El último faraón que gobernó Egipto durante el Imperio Medio fue Amenemhat III. Durante su reinado, permitió que las tribus de origen semita se establecieran en el delta del Nilo, buscando refugio de la creciente amenaza del Imperio Asirio. Estas personas se llamaban Hicsos, lo que puede ser traducido como reyes pastores. En el año 1650 a.C., la inundación incontrolada del río Nilo destruyó parte de las plantaciones egipcias, afectando la economía y debilitando nuevamente el imperio. Los Hicsos aprovecharon este momento de inestabilidad y tomaron el control de algunas ciudades construidas en el delta del río Nilo. Los Hicsos establecieron su propia dinastía y eligieron a un faraón siguiendo el modelo de gobierno egipcio. Los gobernantes egipcios tuvieron que retirarse a las ciudades de Tebas, donde quedaron atrapados entre el reino de Cisjordania en el norte y el reino de Cus en el sur. Esta fase de la historia egipcia se conoció como el Segundo Período Intermedio. A pesar de ser invasores, los Hicsos ejercieron nuevas influencias en la cultura egipcia, trayendo caballos de buena calidad, modelos más avanzados de carros de guerra y nuevas técnicas de tejido. Durante 30 años, los egipcios lucharon contra los Hicsos hasta que el faraón egipcio Amosei obtuvo una serie de victorias militares y erradicó a los Hicsos de Egipto. Esta nueva toma de control marcó el inicio del nuevo imperio. Nuevo imperio. El poder de los egipcios se consolidó durante el período conocido como el Nuevo Imperio. Durante este tiempo, los faraones egipcios se dieron cuenta de que sus fuerzas militares no estaban a la altura de las amenazas extranjeras. Como solución a esto, comenzaron a contratar tropas mercenarias de Nubia y Libia, ofreciendo tierras a estas tropas y a sus familias como recompensa por sus servicios, para que vivieran y trabajaran para el faraón. También se utilizaban prisioneros en el ejército, normalmente colocados en las primeras líneas de batalla. Además, se desarrollaron tácticas de combate mejoradas, donde grupos autónomos de hasta 6.000 hombres eran comandados por oficiales bien entrenados. Los soldados provenientes de familias humildes recibían un salario por su tiempo en el servicio, pero tenían escasas oportunidades de ascender en la carrera militar, reservando este derecho a los hijos de familias más nobles. También durante el Nuevo Imperio, los egipcios comenzaron a desarrollar su fuerza marítima. Aunque ya contaban con barcos bien diseñados y maniobrables, estos no eran lo suficientemente robustos para transportar muchos soldados y equipo, lo que llevó a la creación de hermosas galeras de guerra con un diseño esbelto y amenazante. Los faraones del Nuevo Imperio establecieron un periodo de prosperidad sin precedentes, asegurando las fronteras y fortaleciendo los lazos diplomáticos con sus vecinos. Las campañas militares dirigidas por el faraón Tutmesi llevaron a la conquista de nuevas tierras, asegurando el dominio sobre Palestina y el Líbano.
Tutmesi también impulsó la construcción de nuevas infraestructuras en varias ciudades y elaboró nuevas obras de arte, incluyendo una estela donde se registraron sus hazañas como gobernante. Sus sucesores mantuvieron el control luchando contra las rebeliones en las tierras conquistadas y su nieto, Tutmés III, fue considerado uno de los faraones más importantes del antiguo Egipto. Tutmés III llevó a cabo una intensa actividad militar realizando más de 17 campañas y mantuvo el impulso constructivo iniciado por su abuelo. Durante su reinado, se produjo una revuelta en Canaán. Los cananeos, liderados por el rey de la ciudad de Cadés, reunieron tropas para intentar expulsar a los egipcios de sus fronteras. Esta disputa condujo a la famosa batalla de Megido, que tuvo gran importancia arqueológica ya que fue la primera batalla registrada y detallada por escrito en la historia. Los detalles de la batalla fueron descritos en las paredes del templo de Amón en Luxor, donde estaba la antigua Tebas. Tutmés III reunió a su ejército y se enfrentó a los rebeldes en una llanura, y su victoria obligó a los cananeos a retirarse a la ciudad de Megido, que estaba situada en la cima de una colina. La batalla terminó después de que la ciudad fuera asediada durante 7 meses, lo que llevó a la rendición de la ciudad. También fue en la batalla de Megido donde se registró por primera vez el uso del arco compuesto, una versión mucho más efectiva que los arcos usados hasta entonces. La victoria fue muy provechosa para los egipcios, que según los informes se apoderaron de 894 carros de guerra, muchos de los cuales estaban cubiertos de oro y 2,000 caballos. Tras esta victoria y la posterior adquisición de los territorios, Egipto alcanzó su apogeo, extendiendo su dominio territorial desde el río Éufrates en Siria hasta la ciudad de Napata dentro del territorio de Kush. Tutmés III también atacó el reino de Mitanni, que pertenecía a los hurritas, donde volvió a ganar y conquistó nuevas tierras y un nuevo contingente de soldados que fueron capturados. Se cree que Tutmés III visitó la ciudad griega de Creta, siendo el primer faraón del Alto Egipto en cruzar el mar y visitar una nación extranjera. Sin embargo, no todo fue bien para los egipcios durante el nuevo imperio. Hubo un periodo turbulento cuando un nuevo faraón tomó el trono. El faraón Akenatón fue una de las figuras más controvertidas de la historia egipcia, y su vida está llena de misterios y preguntas. Akenatón deseaba extinguir el culto y las deidades tradicionales de Egipto y desafió valientemente más de 1,500 años de tradiciones religiosas, decretando que el dios Atón sería el único creador de todas las cosas y seres vivos. Akenatón fue un faraón descuidado en relaciones diplomáticas y militares, causando que los reinos vecinos cortaran las relaciones con Egipto y algunos se convirtieran en amenazas nuevamente. Más tarde, los antiguos egipcios se refirieron a Akenatón como el faraón loco, y él constantemente declaró su fervor religioso diciendo: Atón vive, no hay otro excepto él. Naturalmente, este comportamiento enfureció a muchos sacerdotes y ciudadanos, causando disturbios y violencia en algunas partes del reino. La principal esposa de Akenatón fue Nefertiti. Reina Nefertiti Nefertiti se hizo conocida en todo el mundo gracias a un busto encontrado en 1912 por arqueólogos alemanes, en el que se representaba su imagen. Se cree que Nefertiti era una mujer de gran belleza, tanto que la escultura nunca se terminó en uno de sus ojos, para que su imagen no provocara la ira y los celos de las diosas egipcias. Tras la muerte de Akenatón, Nefertiti desaparece de los registros históricos, lo que hace que su destino sea incierto. Akenatón reinó durante unos 17 años, y ese tiempo fue suficiente para que Egipto perdiera gran parte de su influencia y dominio. No se sabe con certeza cómo fue la muerte de Akenatón, pero se sospecha que fue asesinado a instancias de los sacerdotes adoradores de los antiguos dioses. Akenatón tuvo muchos hijos e hijas, pero uno de ellos tendría un lugar especial en la historia de Egipto. Tutankamón Uno de sus hijos era el famoso Tutankamón. Después de la muerte de Akenatón, Egipto pasó por un periodo de incertidumbre. Su hijo era todavía demasiado joven para ascender al trono y sus hijas no podían tomar el poder, ya que había un heredero varón vivo.
Fue entonces cuando una enigmática figura tomó el mando. Su nombre era Semencaré. Se discute que Semencaré en realidad era Nefertiti, que habría tomado el trono y cambiado su nombre. Otra posibilidad es que Semencaré fuera en realidad el yerno de Akenatón, y tuviera derecho al trono al casarse con una de las hijas del antiguo faraón. Entonces, un noble llamado Ay y un general llamado Horemheb entraron en escena, ambos sirviendo a Akenatón y Nefertiti, y es probable que Ay fuera el padre de Nefertiti. Ay deseaba el trono e hizo que asesinaran a los miembros restantes de la familia real. El joven Tutankamón y su media hermana, Ankesenamón, fueron rescatados a tiempo y llevados a la ciudad de Tebas. Tutankamón fue coronado faraón con solo 9 años de edad y para fortalecer el linaje, se casó con su media hermana que solo tenía 11 años. Debido a la corta edad de Tutankamón, Ay llegó a gobernar Egipto como visir, algo así como un gobernante desde detrás del trono, y su gobierno fue aprobado por el general Horemheb. Con el paso de los años, Tutankamón comenzó a tener una voz más activa y a exigir más autoridad, ordenando la construcción de templos para los antiguos dioses de Egipto y así restaurar el culto de las diferentes deidades. Fue entonces cuando, en 1324 a.C., Tutankamón murió a la edad de 19 años. La razón de su muerte es resultado de muchas especulaciones que van desde la enfermedad hasta el envenenamiento y el asesinato, lo cual no es sorprendente ya que representaba una amenaza para los planes de dominación de Ay. Otro suceso que refuerza la hipótesis del asesinato es que su esposa Ankesenamón envió cartas al rey de los hititas pidiéndole que enviara a uno de sus hijos para que se casara con ella y fuera coronado faraón de Egipto. Los hititas y los egipcios siempre habían sido enemigos, lo que demuestra que la petición de Ankesenamón fue motivada por el miedo y la urgencia. El rey de los hititas envió a regañadientes a uno de sus hijos a conocer a Ankesenamón, pero misteriosamente, este príncipe nunca entró en Egipto, probablemente fue asesinado por espías, otra vez a instancias de Ankesenamón. Finalmente, Ankesenamón tuvo que casarse con alguien, y muy probablemente contra su voluntad. Pocos meses después de casarse con Ay, la pobre Ankesenamón murió abruptamente. No es difícil deducir que fue también por orden del cruel Ay. Tutankamón es de gran importancia para la historia del antiguo Egipto. Su tumba, aunque pequeña comparada con la de otros faraones, estaba casi intacta cuando fue encontrada. La tumba de Tutankamón fue descubierta en el Valle de los Reyes en 1922 por Howard Carter. El hecho de que la tumba no hubiera sido violada por ladrones dio lugar a la famosa leyenda de la maldición de Tutankamón, que decía que si alguien violaba la tumba del faraón, sufriría una muerte terrible. En la tumba se encontraron 3 ánforas de vino, una de ellas con vino blanco, además de una daga cuya hoja fue hecha con el hierro de un meteorito. También en la tumba había cestas de cereales, joyas, ropas, estatuas del dios Anubis, y 2 pequeñas momias de fetos femeninos que supuestamente eran hijas de Tutankamón, nacidas prematuramente. La momia de Tutankamón se mantuvo en 3 sarcófagos, el más pequeño, que mantuvo el cuerpo del faraón, era de oro. Aunque corta, la historia de Tutankamón está llena de asesinatos, traiciones e intrigas, pero sin duda es digna de ser conocida y recordada hasta el día de hoy. *** Nuevo Imperio ***. El nuevo imperio egipcio comenzó con Ramsés II, que reclamó para sí tierras que habían sido conquistadas durante el reinado de Tutmosis III. Este acto fue percibido como una ofensa por los orgullosos hititas, y como resultado, la guerra entre los 2 imperios se reanudó. El rey de los hititas movilizó un gran número de soldados y solicitó refuerzos a las ciudades y pueblos aliados con los hititas. Por su parte, Ramsés II también contaba con un vasto ejército compuesto por soldados egipcios, mercenarios africanos y libaneses. Ramsés, conocido por su personalidad fuerte e impaciente, tomó la iniciativa de marchar hacia la ciudad de Cadés, que había sido tomada por los hititas. El ejército egipcio estaba organizado en 4 divisiones. Aunque numéricamente inferiores a los hititas, estaban mejor entrenados y disciplinados. Durante la campaña, 2 soldados hititas, que afirmaban ser desertores pero que en realidad eran espías, se rindieron a los egipcios.
tras ganarse la confianza de los egipcios, transmitieron información falsa de que el ejército hitita estaba aún lejos. Ramsés, queriendo aprovechar la oportunidad para retomar rápidamente la ciudad, procedió solo con su guardia personal y una división de su ejército, mientras que el resto de las fuerzas egipcias continuaron con una marcha más lenta. Al acercarse a la ciudad de Kadesh, Ramsés se dio cuenta de que había caído en una trampa. Los hititas, que emergieron de diferentes direcciones, rodearon a las tropas egipcias en lo que se registró como la primera emboscada militar de la historia. Incluso estando rodeado, Ramsés y su guardia personal utilizaron sus carros de guerra para abrirse paso contra las tropas enemigas, rompiendo el asedio mientras los soldados de infantería egipcios contenían el avance de los enemigos. Ramsés logró reagruparse con las otras divisiones de su ejército que acudieron en su ayuda y lanzó un contraataque que dispersó rápidamente a los hititas. Ese día, el rey de los hititas perdió a su propio hermano, que murió durante la batalla. Finalmente, las dos fuerzas se retiraron, ambas con muchas bajas y soldados exhaustos. Ramsés se retiró a Egipto y el rey hitita al norte de su territorio. Técnicamente, la lucha había terminado en un empate, pero ambos líderes declararon haber salido victoriosos de la batalla. Después de unos pocos años de conflicto y hostilidades, Egipto finalmente firmó un tratado de paz con el Imperio hitita, notable por ser el primer tratado de paz registrado en la historia. Este tratado de paz también fue motivado por la creciente amenaza del Imperio asirio, que se hacía cada vez más fuerte y representaba un peligro tanto para los egipcios como para los hititas. En el Tratado de Paz, el Imperio egipcio y el Imperio hitita prometieron apoyarse mutuamente contra las amenazas externas, lo que sin duda retrasó el avance de los asirios durante algún tiempo. Esta experiencia de casi derrota hizo a Ramsés II más sabio y más cauteloso, y durante su reinado mantuvo la alianza con los hititas. Ramsés tenía muchas esposas, pero la principal era Nefertari, quien era su esposa favorita y le había dado 6 hijos, 4 varones y 2 mujeres. Nefertari también participó en las negociaciones políticas, principalmente en la correspondencia con la reina de los hititas. Curiosamente, Ramsés II se había casado con 3 o 4 de sus propias hijas, aunque hay discusiones sobre si esto es cierto. Durante el reinado de Ramsés II, las ciudades crecieron en tamaño y población, se construyeron muchos templos y otros edificios de varios tipos, trayendo más prosperidad a Egipto. Hoy en día, el nombre de Ramsés II se ha hecho famoso por ser utilizado en las adaptaciones de Hollywood, donde fue señalado como el faraón del Éxodo bíblico, responsable de encarcelar y esclavizar a los hebreos en Egipto. Sin embargo, estudios más completos indican que el faraón del Éxodo habría sido Tutmosis III. Ramsés II habría muerto a más de 90 años de edad, algo bastante inusual para esa época. *** Batalla del Delta ***. La Batalla del Delta, conocida por haber enfrentado a los pueblos del mar, fue un evento crucial que solo unos pocos años después vio al faraón Ramsés III expulsar efectivamente a estos invasores de Egipto. A pesar de la victoria, los pueblos del mar siguieron devastando y dominando territorios en Palestina. El impacto de estas invasiones fue tan significativo que se atribuye a los pueblos del mar como la razón principal del colapso de la Edad de Bronce. Continuando con la tradición egipcia de convertir enemigos en aliados, al igual que lo hizo con los nubios y los libios, Egipto comenzó a contratar a mercenarios de entre los pueblos del mar. Ramsés III fue un faraón fuerte, pero su reinado estuvo marcado por la turbulencia en muchos aspectos. Finalmente, fue asesinado a la edad de 65 años en un golpe de estado orquestado por una de sus esposas, quien pretendía que su hijo fuera el próximo heredero al trono. En ese momento, Egipto estaba financieramente exhausto. Sus arcas se habían vaciado por la guerra contra los invasores piratas. La situación era tan grave que se racionaba la comida para la población. Durante este periodo también se produjo la primera huelga laboral de la historia, cuando los trabajadores de varias áreas no recibieron su grano y se negaron a trabajar para el faraón. Declive y tercer periodo intermedio. En los años siguientes, Egipto entró en un vertiginoso declive donde el hambre,
La violencia y la corrupción devastaron el imperio durante casi 2 décadas. Egipto se dividió nuevamente en diferentes dinastías mientras líderes ambiciosos libraban pequeñas batallas por el control de territorios, llevando a Egipto a una fase conocida como el tercer periodo intermedio, un periodo en el que reinó el caos. Durante este tiempo, parte de Egipto fue gobernada por faraones de origen libio, mientras que otra parte fue gobernada por faraones de origen nubio. Los astutos sacerdotes del templo de Amón se aprovecharon de la situación y tomaron el control de la ciudad de Tebas y otros territorios cercanos. Invasión asiria. Fue entonces cuando los asirios aprovecharon la caída del imperio hitita y el debilitamiento de los egipcios para invadir Egipto, conquistando ciudades donde colocaron gobernantes títeres para controlar la población. Con ello, el otrora orgulloso imperio egipcio quedó subyugado e impotente. Pero este no sería aún el final de su historia, y nos esperan muchos acontecimientos inesperados. A lo largo de su historia, Egipto ha pasado por periodos de gloria y poder, pero también ha enfrentado grandes dificultades durante terribles sequías que trajeron hambre y sufrimiento. Las riquezas de Egipto también atrajeron la atención de muchos reinos poderosos, y no faltaron enemigos dispuestos a invadir los territorios egipcios. En 525 a.C., los persas invadieron Egipto bajo el rey Cambises II, quien ya había derrotado al imperio babilónico y nada parecía satisfacer sus ambiciones de conquista. El dominio persa de Egipto duró hasta el 332 a.C., cuando fue derrocado por Alejandro Magno. Alejandro Magno, un joven y ambicioso conquistador, parecía imparable y había estado conquistando ciudad tras ciudad, capaz de ganar batallas incluso en condiciones desfavorables para su ejército. Tras derrotar al rey Darío III en una gran batalla y sitiar la ciudad de Tiro en Fenicia, después de un difícil asedio, la ciudad fue tomada y destruida como castigo por no rendirse. Alejandro y su ejército se trasladaron a Egipto, y el gobernante persa que comandaba Egipto tuvo el buen sentido de rendirse sin ofrecer mucha resistencia. Alejandro fue recibido por el pueblo egipcio como un libertador y fue proclamado hijo del dios Amón, recibiendo muchas riquezas de los egipcios. Alejandro permaneció poco tiempo en Egipto, pero durante su estancia fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en una de las ciudades más importantes del mundo antiguo y la nueva capital de Egipto en los próximos 1000 años. Con el dominio de Egipto asegurado, Alejandro partió hacia Mesopotamia para atacar el corazón del imperio persa. Tras la muerte de Alejandro Magno, el gobierno de Egipto fue tomado por su general Ptolomeo, quien se declaró faraón de Egipto e inició la dinastía ptolemaica. La influencia de la cultura griega, traída por los macedonios, afectó a la mayoría de los aspectos de la vida egipcia, pero esto ocurrió de manera natural, ya que los gobernantes macedonios respetaban y fomentaban las costumbres tradicionales egipcias. Ptolomeo IV y Cleopatra VII. Ptolomeo IV demostró ser un rey detestable, perezoso en asuntos políticos, fácilmente corrompible y de carácter cruel. Llegó a matar a miembros de su propia familia, incluyendo a su hermano, su padre y su propia madre. Al final de su reinado, Egipto estaba en un completo caos político. Muchos faraones de la dinastía ptolemaica eran crueles tiranos y los propios miembros de la familia real se asesinaban constantemente, mientras Egipto atravesaba otro periodo turbulento. Durante esta época, una nueva amenaza desde el mar Mediterráneo dirigía su atención hacia la tierra de los faraones, Roma, que ya había conquistado vastos territorios en gran parte del continente europeo y buscaba expandir más sus dominios. Fue entonces cuando el Senado romano decidió intervenir en la situación política de los egipcios, ya que Roma dependía en gran medida de los cereales exportados desde Egipto y temía que una nueva guerra civil en Egipto dejara sin alimentos a sus legiones. Cleopatra VII. La famosa Cleopatra no fue la primera de su nombre. La eternizada reina de Egipto fue en realidad Cleopatra VII. Parte de la dinastía ptolemaica y descendiente directa de Ptolomeo, Cleopatra fue educada en cultos religiosos de diferentes culturas y se dice que hablaba 8 idiomas diferentes. Se convirtió en reina a la edad de 18 años y aunque compartió el poder con Ptolomeo XIII,
su hermano menor, parece haber soportado sola los problemas del reino. Al principio de su reinado, Egipto estaba pasando por otra sequía y hambruna. Con el tiempo, su hermano menor, apoyado por sus tutores de la infancia y otros nobles, se opuso cada vez más a su hermana. Cleopatra tuvo que casarse con Ptolomeo XIII, pero el matrimonio habría sido meramente simbólico, ya que nunca se llevaron bien y nunca consumaron el matrimonio. Finalmente, Ptolomeo XIII removió a Cleopatra de su posición y comenzó a reinar solo, lo que causó la agitación de la población. Roma estaba pendiente de todo esto, ya anticipando la posibilidad de otra guerra civil en Egipto. En el 48 a.C., Julio César llegó a Egipto con sus tropas, quedándose en el palacio de Alejandría. Conociendo la fama del general romano, Cleopatra no perdió tiempo y buscó aliarse con él. Tuvo éxito en sus negociaciones con Julio César y ambos se convirtieron en aliados y amantes. Ahora le tocaba a Cleopatra derrocar a su hermano el usurpador y recuperar el trono egipcio. Batalla del Nilo, 47 a.C. César convocó tropas para sitiar Alejandría, y se produjeron muchas escaramuzas entre los romanos y las tropas ptolemaicas. Finalmente, una gran batalla tuvo lugar en la orilla oeste del río Nilo. Ptolomeo XIII contaba con unos 20,000 hombres, mientras que Julio César, aunque superado en número, avanzó con su ejército, contando con refuerzos griegos para unirse a él en la batalla. Las fuerzas militares avanzaron por tierra mientras sus barcos seguían el río Nilo. La batalla en tierra fue brutal y las tropas de Ptolomeo XIII, estando en un terreno más alto, pudieron hacer retroceder a los romanos. Muchos soldados romanos huyeron nadando hacia los barcos y en medio de la confusión, la galera de César finalmente giró con el peso de los hombres subiendo por el costado. Julio César tuvo que sobrevivir nadando hasta la orilla del río. En este punto de confusión, los griegos llegaron para apoyar a César. Los romanos lograron reagrupar sus tropas y contraatacar, y con la ayuda de los aliados griegos, tomaron el campamento egipcio donde estaban las tropas de Ptolomeo. Con este giro, las tropas de Ptolomeo huyeron a los barcos egipcios, causando que el barco de Ptolomeo también se girara. Ptolomeo no fue tan afortunado como César y se ahogó debido a su pesada armadura, siendo arrastrado al fondo del río Nilo. Después de esta batalla, Cleopatra fue restaurada en el trono, y muchos de los que habían conspirado contra ella fueron arrestados o ejecutados. En el 44 a.C., Julio César fue asesinado en el Senado de Roma, y algún tiempo después, Cleopatra buscó una nueva alianza con el general Marco Antonio. Marco Antonio y Cleopatra se casaron en Egipto, pero Roma nunca consideró este matrimonio oficial, ya que Marco Antonio ya estaba casado con una romana. Aún así, le dio a Cleopatra vastos territorios que pertenecían a Roma y en su testamento dejó que quería ser enterrado en Alejandría. Esto fue la gota que colmó el vaso para el Senado romano, que permitió al general Octavio ir a la guerra contra Marco Antonio y Cleopatra. Caída de Ptolomeo IV y ascenso de Cleopatra VII. Ptolomeo IV era un rey detestable, conocido por su pereza en asuntos políticos y su carácter cruel. Cometió atrocidades como asesinar a miembros de su propia familia, incluidos su hermano, su padre y su madre. Bajo su reinado, Egipto cayó en un completo caos político, marcando un periodo en el que muchos gobernantes de la dinastía ptolemaica eran vistos como tiranos crueles. Este periodo de inestabilidad interna coincidió con la amenaza creciente de Roma, que ya había conquistado vastos territorios en Europa y buscaba expandir su influencia en Egipto debido a su dependencia de los cereales egipcios. Cleopatra VII y Julio César. En este contexto tumultuoso surge Cleopatra VII, quien se convirtió en una figura central en la última fase de la historia política del Egipto ptolemaico. Cleopatra ascendió al trono a los 18 años y compartió inicialmente el poder con su hermano menor, Ptolomeo XIII. A pesar de las dificultades, incluyendo una severa hambruna y desafíos a su autoridad por parte de su hermano y la nobleza que favorecía a un gobernante masculino, Cleopatra logró mantener su posición. La relación entre Cleopatra y Ptolomeo XIII eventualmente se deterioró,
llevando a Ptolomeo XIII a despojar a Cleopatra de su poder. Sin embargo, la llegada de Julio César a Egipto en el 48 a.C. cambió el curso de los eventos. Cleopatra se alió con César, convirtiéndose en su amante y aliada política, lo que le permitió recuperar y consolidar su posición como reina de Egipto. Batalla del Nilo y restauración del poder de Cleopatra. La alianza de Cleopatra con César fue crucial durante la Batalla del Nilo en el 47 a.C., donde las fuerzas combinadas de Cleopatra y César enfrentaron a las tropas de Ptolomeo XIII. A pesar de estar en desventaja numérica, César y sus fuerzas lograron una victoria decisiva, que culminó con la muerte de Ptolomeo XIII. Tras esta batalla, Cleopatra fue restaurada en el trono de Egipto, consolidando su poder y ejecutando o exiliando a aquellos que habían conspirado contra ella. El final de Cleopatra y la transición al dominio romano. Cleopatra gobernó como una monarca poderosa hasta el asesinato de Julio César en el 44 a.C., evento que marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Posteriormente, buscó el apoyo de Marco Antonio, otro líder romano prominente. Aunque se casaron y Marco Antonio expandió los territorios controlados por Cleopatra, su relación provocó tensiones políticas con Roma, especialmente con Octavio, el futuro emperador Augusto. La situación alcanzó su punto crítico en el 31 a.C., cuando las fuerzas de Octavio derrotaron a las de Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Actium. Tras su derrota, Cleopatra y Marco Antonio se suicidaron, y Egipto fue anexado oficialmente como provincia del Imperio Romano, marcando el fin de la era ptolemaica y el comienzo de un nuevo capítulo bajo el dominio romano. Legado de Cleopatra. Cleopatra sigue siendo una de las figuras más fascinantes de la historia antigua, conocida por su inteligencia, habilidad política y su capacidad para mantener a Egipto relativamente independiente frente a las crecientes presiones de Roma. Su vida y reinado han inspirado innumerables obras de arte, literatura y estudios, consolidando su lugar como una de las mujeres más poderosas y enigmáticas de la historia antigua.